Ahí sí podemos mirarla. Pero... Ya que veo que hay 10 personas, pues buenas noches a todos. Bienvenidos al café tutorial de planeación del alcance. Esperemos a ver, Lorena. Y preguntemos, Néstor, Dime, profe. eh, promovamos si hay preguntas de los demás asistentes para responderlas. Sí, profe. Si quieren, ya seguimos ahorita con Ah, sus sí, dudas, chicas. Mira, profe, la es- compartimos al final o me la mandan y yo les hago las observaciones. listo. Profe, Esteban Cárdenas pregunta que quisiera saber cómo se define el recurso, el diccionario de la WS, si es en términos de dinero, hora labor o en qué aspecto se define. Porque, bueno, voy a responder la pregunta. Hazme un favor, Néstor. Dime, profe. Adelántame la presentación porque yo tengo el formato de diccionario, lo tengo ahí más adelante en unos slides. Dale, dale. Más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Donde aparezca el slide. Son las presentaciones de las clases, ¿no? Entonces, vamos a irnos. ¿Qué es un Ahí, diccionario acá? en la siguiente, creo que en la siguiente tengo un diccionario completo. Ahí. ¿Acá? Yo les puse en el taller actividad y recursos. Esos recursos se refieren, por ejemplo, a las personas que van a desarrollar las actividades de ese Work Package. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer un diseño, el diseño de un banano. ¿Sí? Y a mí me toca entonces pintar el banano, colorear el banano. Esas son las actividades. ¿Quién va a colorear el banano? ¿Quién va a pintar el banano? ¿Quién va a pasar en una herramienta de 3 dimensiones el banano? ¿Quién es el recurso? Personas, equipos, máquinas que necesitan ustedes. Por ahora aquí me interesa que ustedes comprendan que recursos son los recursos requeridos para desarrollar el trabajo de las actividades. ¿Cuáles son los tipos de recursos que hay? Hay personas, hay equipos, hay materia prima, hay insumos, hay herramientas, hay máquinas, hay equipos. Si, por ejemplo, yo tengo que hacer una actividad de un Work Package, que es, por ejemplo, escribir un informe. Yo para escribir un informe, ¿qué necesito? Lo voy a escribir a mano, entonces necesito un esfero, necesito tinta, necesito papel. ¿Y quién lo va a hacer? La persona, la actividad no se desarrolla sola. Ella necesita de una persona que maneje la máquina, que maneje el esfero, que coja una brocha, que pinte una pared. Vamos a pintar una pared. ¿Quién la va a pintar? Ella no se pinta sola. Entonces, siempre las actividades tienen un responsable, que es una persona o 2 o 3, las que sean. Pero también se considera recurso no solamente a la persona, sino, por ejemplo, a los elementos que necesita esa persona para poder desarrollar la tarea. Y esto lo van a ver, obviamente, mucho más al detalle en su clase de cronograma. Por eso yo les he dicho a los que me han preguntado, para el taller del 30, ¿me tienen que diligenciar todo el diccionario? Pues no me lo pueden diligenciar todo porque ustedes no tienen todavía esa información, a no ser que quieran empezar a definirla sin haber visto, por ejemplo, las áreas del conocimiento de cronograma, de costos. Me la pueden empezar a definir aquí si quieren, ¿sí? Y después cuando vean eso, pues la definen allá en sus respectivas áreas. Por ejemplo, conmigo en octubre, cuando vean costos, ustedes ya tienen que haber visto cronograma y entonces ya tienen que tener los recursos que van a usar en el proyecto. Y yo los voy a poner a que tarifen, a que saquen la tarifa de los recursos. Entonces, si ustedes ven aquí, actividad después recurso, entonces, por ejemplo, hay que pintar una pared. ¿Quién la va a pintar? Recurso, Jalime. Jalime. Jalime la pintora, coma. Necesita una brocha, necesita un tarro de pintura, ¿sí? Como recurso para poder hacer el trabajo. Necesita unos plásticos para no manchar la pared. Ahora, ¿cuánto se va a gastar? Duración. Ella pintando una pared de 3 metros cuadrados o 7, no, 20 metros cuadrados, se va a gastar horas. Se va a gastar 20 horas. 20 horas, Jalime pintando, y si yo voy y yo conozco la tarifa que los voy a poner a trabajar, que Jalime cobra la hora, por ejemplo, 10.000 pesos. Entonces va a gastar 20 horas pintando la pared. 20 horas, el costo de esas 20 horas, ¿cuánto es? A 10.000 pesos serían 200.000.
¿Sí estamos? Y ahí van sacando el total, pero eso lo van a tener que hacer en costos. Ahora, material, unidad, papel, brocha, tarro de pintura, ¿cuál es el costo de los materiales que se está usando? Y ahí es donde me sacan el costo total. Requisitos de calidad, no me van a poder contestar en el diccionario por ahora, requisitos de calidad porque no han visto, pero criterios de aceptación sí lo han visto conmigo, lo vieron en el proceso de enunciado del alcance. Ese Word Package tiene criterios de aceptación, ese Word Package produce un resultado. Si el Word Package es pared pintada, pues claro que tiene que tener unos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Pues los criterios que la pared tiene que no tener burbujas, no tiene que tener pelo de brocha, o si no, no me la recibe el cliente. ¿Sí? Entonces, los criterios de aceptación sí deberían ustedes estar ya en condiciones de entregármelos si ese Word Package produce un resultado que se requiera hacerle una validación de criterios. Acuerden que los criterios de aceptación son, por ejemplo, las pruebas. Los criterios de aceptación son unos criterios que se llevan como un checklist para garantizar que si yo tengo que entregar una pared, a mí el cliente o quien me la vaya a recibir, tengo que definir con unos criterios de aceptación para que cuando yo termine de pintar la pared no me vaya a salir con quién sabe qué cuentazo y no me reciba la pared. Entonces yo le tengo que decir, oiga, venga, ¿con qué criterio de aceptación me recibe usted la pared? 1, que esté perfectamente pintada. Listo, está perfectamente pintada. 2, que no tenga pelo de brocha. Listo, no tiene pelo de brocha. Hágale una inspección. 3, que no tenga burbujas, por ejemplo. Entonces, los criterios de aceptación sí deberían estar ustedes en condiciones de respondérmelos. Ahora, información técnica. También, si el Word Package va a producir de pronto un elemento, ¿se acuerdan de las especificaciones técnicas? Entonces pueden poner y hacer una descripción ahí de la información técnica de ese Word Package. En caso de que ese Word Package produzca un resultado, entonces pues obviamente ustedes pueden hacer esa descripción. Información contractual, pues eso sí, si por ejemplo ustedes tuvieran que contratar a alguien, un proveedor o algo, pero en este caso ustedes van a ser los desarrolladores de todo, entonces no hay información contractual, no aplica, se pone. Y abajo entonces, ¿qué pasa? Firma el responsable, alguien de ustedes, suponiendo que van a ser los que van a desarrollar las actividades. ¿Quién va a ser de su grupo quien desarrolla las actividades de ese Word Package? Entonces, pues firma un responsable y firma el director del proyecto, el que está actuando como gerente del proyecto. Entonces, para responderle a Camilo, no me tienes que todavía escribir para el taller requisitos de calidad. Eso tienen que tenerlo es para la plenaria. Por ahora, para mi taller del entrega el 30 de septiembre, solamente me van a diligenciar, por ejemplo, el título del proyecto, el código del proyecto, la fecha, quién es el responsable, el nombre del paquete de trabajo, una descripción del paquete, ¿sí? Y los que han ido adelantando algunas actividades, pues pueden hacerlo y ponerle algunos recursos. Me pueden definir los criterios de aceptación y ya, no más. ¿Por qué todavía no lo demás? Porque todavía ustedes no han visto calidad, no han visto costos, no han visto cronograma. ¿Ok? Sí, Camilo, ¿sí te quedó claro? Lo mismo a Esteban. Esteban, sí, profe, ya él respondió, dijo que le quedó claro. No sé, Camilo. Listo, profe, que sí. No sé qué más preguntas tengan, por favor, si las pueden ir formulando aquí a través del chat, les agradecemos mucho, pues para seguir respondiendo. Profe. En el diccionario siempre se debe colocar un hito. No, lo van a ver en la gerencia de programa. Un hito, cuando les expliquen qué es un hito allá en la gerencia de tiempo, les van a decir que un hito, por ejemplo, un hito es una fecha importante donde sucede algo. Pues, por ejemplo, vamos a hacer un sancocho, ¿sí? Entonces, el sancocho puede llegar a necesitar varias actividades para desarrollar el sancocho. El sancocho es un Word Package. Sancocho para el almuerzo. Bueno, un Word Package. Si yo tuviera que decirle al cliente, al finalizar el sancocho, que ya está listo el sancocho y esa fecha es absolutamente importante, quiere decir que al finalizar de hacerse las actividades de ese hito, de ese Word Package, ¿hay un hito?
pues entonces el hito el Work Package asume un hito. Pero si, por ejemplo, yo para hacer un sancocho digo que hay que tener el Work Package de invitar a la gente al almuerzo, hacer el sancocho y servirlo, pues seguramente invitar a la gente no va a tener un hito, porque de pronto no es importante decir que una vez invitó a la gente, toque ponerle una fecha en el cronograma a esa actividad de haber invitado a la gente. De pronto, invitar a la gente es un Work Package que no tiene hito. Preparar el sancocho o sancocho preparado de pronto no tiene un hito, pero lo que sí tiene un hito es cuando se termina de servir y todo el mundo come su sancocho y todo el mundo queda feliz, entonces en ese momento puede ser que valga la pena decir, poner un hito que siempre se escribe en pasado, y es comensales satisfechos con el almuerzo. Entonces yo quisiera poner ahí un hito y es mostrar la fecha cuando ya los comensales quedaron comidos, satisfechos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba trabajando, era empleada, tenía unos unas WS, y generalmente hacer, por ejemplo, unas fases de desarrollo de una tecnología, pues yo soy ingeniera de sistemas, no todos los Work Packages tenían hitos, porque no había que avisar cuando uno había terminado el hito, y si el hito se había concluido, pues no había que avisarle a nadie. Era parte del trabajo. Pero sí me acuerdo mucho que, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a contratar los proveedores, hacíamos una cantidad de actividades y había una cantidad de paquetes de trabajo asociados a la contratación de los proveedores. Lo que sí teníamos que poner un hito era cuando los proveedores ya estaban contratados. ¿Por qué? Porque a la vicepresidencia le interesaba mucho saber cuándo los contratistas se habían ya contratado, los proveedores. Y seguíamos trabajando y algunos Work Packages y seguíamos haciendo actividades y no habían más hitos. Y por allá, bien adelante, en el cronograma había un hito, y era cuando ya los entregables se habían desarrollado todos y se habían hecho. Entonces el hito decía entregables desarrollados, ¿sí? Porque se redacta en pasado. Un hito es una actividad de cronograma que no va a tener duración, va a tener solo fecha y va a estar redactada en pasado, porque al hablar de pasado, el hito, la connotación que tiene el hito es mostrar un resultado ya hecho, cumplido. Por eso se redacta en pasado. Entonces yo, por ejemplo, tenía hitos a través de todo mi cronograma y de muchos Work Packages. Unos no tenían hitos, otros sí tenían hitos, porque al finalizar ese trabajo era que se concluía, por ejemplo, el entregable. Entonces tocaba poner ahí un hito. Muchas veces los hitos también se usan cuando, por ejemplo, uno tiene contratistas. Entonces uno dice, mire, si usted me cumple, cuando usted tenga todo lo que yo le mandé a hacer, lo tenga ya desarrollado, probado y listo para entregar, ese día yo le pago. Entonces póngame un hito ahí que diga entregables ya desarrollados, ¿sí? O entregables aprobados por el usuario. Si el entregable aprobado para el usuario sea el 20 de diciembre y en ese día los entregables tienen que estar aprobados, voy a poner ese hito en un contrato. Y ese día usted se presenta y me dice, y entonces en ese momento yo le pago la factura. Hay hitos contractuales, por ejemplo. Hay hitos que muestran la terminación o la culminación de un producto. Hay hitos que, por ejemplo, muestran algunas actividades de control. Yo, por ejemplo, le ponía hitos a mis proveedores y ponía proveedor visitado o proveedor auditado, ¿sí? Entonces, en ese momento, en esa fecha en el programa es que el hito tiene sentido. Entonces, yo pienso que hitos todavía ustedes no me pueden entregar para el taller, pero sí cuando les enseñen la gestión de tiempo, les van a hablar del concepto de hitos, y muy seguramente ustedes cuando armen su cronograma se van a dar cuenta en dónde es importante poner hitos para anunciar que han culminado fases importantes o resultados o entregables importantes. ¿Sí? Entonces, por ahora, pues no todos los, para responderle a Camilo, no todos los Work Packages son hitos, no todos. Puede casualmente que uno tenga muchísimos hitos asociados a Work Package, pero puede que no todos, porque hay Work Packages que son paquetes de trabajo de desarrollo, pero no culminan todavía con nada importante. Entonces, habrá que desarrollar unos 5 Work Packages para que el último Work Package sí tenga
asociado el hito de decir entregable aprobado, por decir algo. Profe, pregunta, bueno, Camilo, un gusto. Lina. Pregunta Lina, profe, que si podría explicar cuál es la diferencia entre características funcionales, técnicas y operativas para la matriz de trazabilidad. Sí, entonces hazme un favor, Néstor, devuélvete en la presentación. Sí, señora. Devuélvete, vamos a ver el proceso de requerimientos. Atrás. Eso, ahí, adelante, una adelante. Ahí. Ustedes están viendo esa presentación que es la misma que vimos nosotros en clase. Entonces, por ejemplo, características funcionales o requisitos funcionales son características que le dan utilidad. O sea, las características funcionales de una silla son las características de uso, de utilidad, de comodidad. Son funcionales porque es por lo cual yo puedo decir que me sirve una silla. Entonces, por ejemplo, una característica funcional de la silla, que sea cómoda, que sea reclinable. ¿Por qué? Porque le dan uso, le dan utilidad a la persona que la va a usar. Esa es una característica funcional. Es para qué sirve la silla, para qué funciona, cómo debe funcionar el entregable, porque el cliente necesita que funcione así, porque o si no, no le sirve. Esas son sus características funcionales. Entonces, si por ejemplo ustedes me dicen, ¿cuáles son las características funcionales de un robot? Yo digo, el robot no lo mandó a hacer una señora ama de casa y ella quiere que el robot le sea útil ¿para qué? Yo quiero que el robot sea pequeño, que el robot me barra, que el robot me converse, que el robot me cuente la novela, que el robot me haga el aseo, que el robot encima de todo me dicte recetas para cocinar. Esas son características funcionales. Cuando el cliente empieza a decir, mire, yo necesito que la silla sea cómoda, que la silla se enfríe si está haciendo calor, que la silla se caliente si está haciendo frío, que la silla permita que una persona se siente pero también se acueste, que la silla permita que se doble y se meta en una cartera y no pese más de 6 gramos. Son características, son requisitos, características funcionales. Son las cosas que el cliente quiere para lo que quiere que funcione su entregable, para lo que el entregable le es útil, para lo que lo va a usar. Pero, por ejemplo, una característica técnica del robot. El robot se llama Federico. La señora dijo que quiere que le cante, le cuente novelas, le barra, le trapee, le limpie el baño, le ayuda a cocinar. Esas son características funcionales. Pero entonces las características técnicas, ¿qué pasa? Son tan técnicas que son las características que se requieren para desarrollar ese producto. Entonces, por ejemplo, llamaríamos a un ingeniero mecatrónico y a decirle, oiga, yo no sé, ¿usted en qué material tiene que hacer a Federico? ¿Qué chips le va a meter a Federico? ¿Qué memoria le va a meter a Federico? ¿Qué inteligencia artificial le va a meter a Federico? Pero la señora quiere un robot que haga todo eso. Entonces, mire a ver usted cómo se ingenia desarrollar qué software le va a meter. Y entonces, claro, ahí el técnico empieza a describir características de materiales, características de memoria, características de capacidad, características muy de desarrollo. En el ejemplo de la silla, el cliente dijo que quiere una silla que le sirva para sentarse, para acostar, para dormir, para reclinarse, y hasta le sirva de sofá cama, pues, para lo que quiera. Encima todo quiere que se doble y la pueda cargar en su cartera y no pese más de 6 gramos. Entonces, entra el desarrollador que sabe de cómo hacer la silla y generalmente las características técnicas las da y las especifica, pues digamos, el que va a desarrollar el producto. Entonces, las características técnicas de la silla será una silla hecha en un aluminio de burbuja, con una tornillería ensamblada con tornillos de un metal que no pesa absolutamente nada, con unos espaldares resistentes hechos en caucho de yo no sé qué diablos, con una fibra térmica o que maneja temperaturas de no sé qué. O sea, ya son cosas muy técnicas con una pintura anticorrosiva, con unos tacos antideslizantes. Esas cosas jamás se las va a pedir a un cliente.
como decirle a un cliente que el caso de la casa. Mire, yo quiero una casa con ventanas grandes, que tenga calefacción, que tenga techos altos. Esas son características funcionales y de diseño, ¿sí? Pero entonces viene el arquitecto y dice, ay, hijo de madre, para que haga todo eso, para que la casa tenga energía solar, hay que traer unos paneles de yo no sé qué cosa, hay que hacer unos diseños hidráulicos, hay que tener unos diseños yo no sé cómo. Esas cosas no las va a decir un cliente. Yo no le podría preguntar a un cliente por características técnicas. Es decir, decirle al cliente, señor cliente, yo sé lo que quiere usted en su casa y las habitaciones y los balcones, pero cuénteme, ¿cómo quiere usted el diseño hidráulico de la casa? Va a decir, mire, ¿sabe qué? Esa vaina es tan técnica que usted es el que sabe, usted es el que estudió para hacer esa cosa, usted es el que la va a desarrollar, pues defínamelo. ¿Sí estamos? Entonces, Lina, no sé si te quedó claro. Y las operativas son cómo opera, cómo se mantiene, cómo se soporta, cómo se le da un buen mantenimiento. Entonces, por ejemplo, yo pongo mucho en clase el ejemplo de si a Federico el robotcito, la señora no lo opera con el manual de instrucciones de operación, Federico se puede fundir. Porque entonces la característica operativa de Federico sería, mire señora, usted cada vez que lo vaya a utilizar, usted revise el panel de carga batería de Federico y si Federico está en rojo, no lo mande a hacer nada porque Federico se le puede quemar. Entonces más bien tiene que cargarlo. Cuando Federico se esté cargando, usted no lo puede prender, déjelo. Es como el caso de un celular, ¿sí? El caso de un celular es que trae un manual de operación, entonces uno lo prende, lo apaga, no lo meta al agua porque el celular se le daña, póngale un vidrecito que lo proteja porque si se le cae se le rompe, pues cuídelo, póngale una fundita, son operativas. ¿Sí estamos? Lina, ¿sí? Ah, ok. ¿Hay otras preguntas? ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Por favor, si tienen dudas, las Preguntas pueden del enviar aquí a taller, través del chat. Si necesitan espacio, pues para explicar mejor su duda, nos avisan, nos escriben y nosotros les abrimos el micrófono. Exacto. No sé, pues si no hay más, sería ver Pregunten de por pronto. el taller, pregunten por, no sé, pues ahí sí. Vale, ya activamos el micrófono. Camilo quiere que le Camilo, activen un micro. un momento. Está haciendo No, calor, ¿no? no ¿No? está dejando. Hola, ¿No está dejando Ah, hola activar los Camilo, ya, micrófonos? sí, ya. hola, ¿qué tal? ¿Cómo Dale, estás? Camilo, te escuchamos. Profe, ¿cómo estás? Bueno, te hago una pregunta. Lo que pasa es Dale. que nosotros estábamos ayer reunidos con mi equipo de trabajo haciendo todo el tema del diccionario. Y en el formato que tenemos, que es el que nos sugiere el PM Book of Forms, sale que al lado de la actividad hay un ID o un código. ¿Ese ID tiene que ir relacionado también con el que viene de la WS o Sí, es un eje que se corazón. le pone solamente a la actividad y No, ya? sí. Acuérdate, no, sí. Es eso que estás diciendo. Mira, acuérdate que una WS es jerárquica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una WS que tiene dos componentes, se descompone, por ejemplo, hacer la luna se descompone en dos componentes, pues entonces el componente 1 tendrá un ID, que es 1, el otro componente tendrá un ID, que es 2. Pero si tú descompones el componente 1 en en 3 pedacitos, en 3 cajitas, entonces sus hijitas serán 1, 1, 1, 2 y 1, 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Siempre que se habla de la WS, se habla que para identificar la cajita, o sea, un Word Package puede ser un nivel de descomposición número 8 y viene de una rama de una mamá que por allá viene 1, después 1, 1, ella fue hija del 1, 1, entonces 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, no sé qué, y llega por allá el Word Package, claro, el Word Package va a tener un ID por allá, puede ser 1, 1, 1, 4, 3, 1, 1, por decir algo, ¿sí? Porque se va por la ramificación de sus mamás. Es como un árbol genealógico, ¿no? Sí. Entonces, cuando a uno le preguntan en los formatos cuál es el ID, claro, es el ID, es la posición del Word Package. Es que me digas no solamente el nombre del Word Package, el nombre del Word Package puede ser
Diseños. Diseños del libro. Vamos a hacer un libro y lo vamos a diseñar. Diseños del libro. Pero es que diseño de pronto es hijo de una mamá que es 2 o 2-1. Entonces ese ID será 2-1-1. Hay que ver qué posición tiene el Word Package de descomposición. ¿Sí? Entonces, si tú descompones un entregable, lo descompones en 5 fases y después coges cada fase y la descompones, pues obviamente, y el Word Package tendrá pues el ID jerárquico que le corresponda. Pero ese lo sacas con base en tu descomposición, porque tú estás hablando desde ese Word Package. Ok, pero, hola, profesor. ¿Aló? Pero es que creo que no me expliqué de pronto muy bien. El tema es, o sea, cuando uno ya empieza a hacer la actividad, digamos que vengo con un hilo y tengo que el que voy a empezar a hacer en el diccionario es el 113, por ejemplo. Sí, ese Ese es tu Word Package. 113 tiene un nombre, por ejemplo, de mampostería. Mampostería, ¿Listo? sí. Entonces, cuando ya aparece el cuadro de actividades, yo tengo que colocar. Entonces, en mampostería tengo hilar ladrillos, pega de... Eso. Entonces, mira, para ahí. El Word Package es mampostería y es 113. ¿Sí? Sí, Mampostería es la mamá. sí, 113. Vas a descomponer en cronograma, porque en una WS no se descompone hasta nivel de actividades. Solo se visualiza y se muestra hasta mampostería, ¿oíste? sí. Pero cuando vayas a cronograma, ahí sí coges tu mampostería y la descompones en actividades. Entonces, la primera actividad de mampostería, ¿cuál fue la que dijiste? Hilado de ladrillos. Sí. Entonces, hilado de ladrillos en la vida real en un cronograma debe ser 1131. ¿Sí? Que sería Porque el ID o el código que se le asigna cuando uno empieza a desglosar las actividades de ¿sí? mampostería. Sí, tienes que seguirles dando la misma jerarquía de su mamá. Entonces empiezas a bajar 113, 11131, 113, 113, si son 3 actividades. ¿Mm? Ok, listo. Pero Lo que pasa, ese ID solo lo lo que pasa, llevamos en el cronograma. sí, porque en la WS tú tienes los IDs de las mamás, de las abuelas del Word Package, ¿sí? Ok, Y me lo muestras hasta ahí. Pero cuando esa WS la transcribas en una herramienta de cronograma, obviamente ahí los Word Packages van a tener que descomponerse en actividades. Y obviamente una actividad en un cronograma, hecho en un MS Project o hecho en un Excel, pues tiene que tener un atributo que es esa actividad de quién es hija. Pues de mi mamá, que es el Word Package. Entonces, si mi mamá es 113, pues yo soy la hijita, yo soy 1-1-3-1 o 1-3-2 o 1-1-3-3. ¿Sí me va a entender? sí, señora. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que si tú has mirado, si tú has hecho cronogramas, lo que sucede es que en las herramientas de MS, por ejemplo, el MS Project, que es lo que más usamos y lo que ustedes van a aprender, cuando uno descompone un Word Package, uno ni siquiera en la herramienta del MS Project está acostumbrado a ver los encadenadores, se llaman jerárquicos, se llaman eso. ¿Por qué? Porque la herramienta del Project no tiene visualizada esa columna del ID jerárquico que sí muestra, por ejemplo, una WS. Pero si tú te pones a mirar, cuando tú vas a insertar una columna en el Project, que ya te lo enseñarán en su momento, hay una columna que se puede insertar, porque tú sabes que cuando uno inserta columnas en los projects, hay como unos nombres posibles de las columnas y unas tipologías de las columnas que tú vas a insertar. Hay una que se llama EDT, ID EDT. Cuando tú visualizas en un project el ID EDT, inmediatamente se te muestran los jerárquicos que vienen por herencia de la WS. Inmediatamente. Lo que pasa es que uno, en los típicos cronogramas que uno hace, uno no suele en el cronograma visualizar esa columna, porque esa columna está oculta en el proyecto. Mientras que en una WS, ese ID no está oculto, es visual, es totalmente importante tenerlo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, señora. Listo. Entonces, si tú me vas a diligenciar una actividad, pues el ID de la actividad será, pues, la jerarquía, dependiendo del Word Package que tiene un ID jerárquico, entonces, pues, las hijitas tienen, pues su secuencia, ¿no? Dependiendo del ID de la mamá. ¿Mm? Listo.
Profe, ¿Sí? eso ya me quedó súper claro porque sí teníamos una duda en cuanto a eso, pero listo, eso me quedó No, súper corazón, no te claro. preocupes. Es así y uno en los cronogramas, uno puede incluso, ¿sabes por qué la utilidad de eso? Porque, por ejemplo, tú has hecho cronogramas, ¿cierto, Sí, Camilo? Bueno, entonces, por ejemplo, acuérdate que uno en un cronograma, uno a veces coge las actividades y, ay, no, esta actividad no la pongamos ahí, bajémosla, no sé qué, pongámosla más abajo, ay, no, subamos esta, ay, no, primero hagamos esta, después hacemos esta. Aunque eso en la vida real se hace con secuenciación, tú puedes llegar a coger las actividades de mampostería que están seguidas y de pronto coger y como que desordenarlas en el cronograma, bajarlas. Pero como resulta que ellas tienen que tener la herencia del ID jerárquico de la mamá, porque cuando yo le diga al MS Project, oiga, yo le he agregado a usted aquí en el proyecto una cantidad de actividades, ¿sabe qué? Conviértame este proyecto en una WS. Si esas actividades desordenadas por todo el proyecto no tuvieran el ID, la herramienta no podría reconstruir la WS de regreso. ok, Lo listo, profe. mismo pasa si tú, por ejemplo, me migras una WS que tiene cinco WordPackage y 3 fases. Y de pronto en el cronograma se te ocurre, uy, no, venga, hay que agregar otra fase, hombre, hay que agregar otra fase. Listo, la agregas. No quiere decir que la WS origen, que dio origen, se desincronice. No, porque tú puedes modificar lo que quieras en una herramienta de project. Cuando le dices a él que se actualice la WS de la que fue fuente, inmediatamente tú vas a ver agregada la fase que metiste en la herramienta de project. ¿Y por qué se ve eso bien estructurado en una WS? Porque los ID jerárquicos son los que le permiten poderse reestructurar, volverse a rehacer de un cronograma. Ok. Lo que pasa es que uno a veces no ve esos ID en los cronogramas porque son columnas que están cerradas, tapadas, digamos, ocultas. Claro, y, Porque tú lo esos, que esos quieres ID siempre tienen que ir, o sea, uno tiene que estar muy pendiente al momento de estar de tenerlo. como Sí, bautizando las actividades con los ID, o sea, estar muy juicioso con eso. sí, sí, ¿sabes por qué? Porque es como un árbol genealógico. Fíjate que nosotros los gerentes de proyectos, cuando no sabemos de gerencia de cronograma, esto que me estás preguntando es muy útil en la gestión del tiempo, en la gestión de los programas. Uno agarra las actividades y uno a veces coge tin, y baja y sube, y entonces coge, indenta y mete las actividades, las mete hacia adentro, entonces va y pum, le clava una, le hace un insert y le pone un título a las hijitas. En el fondo, tú no te das cuenta, pero tú estás armando una jerarquía de madres, abuelas, tatarabuelas e hijas. ¿Sí Sí, estamos? sí, señora. Y uno a veces agarra y desordena y no sé qué. Entonces, por ejemplo, que a mí me tocara hacer unas 5 actividades de tu proyecto. Yo en el cronograma, a mí me asignan mis actividades y yo ni siquiera me preocupo por saber de quién son hijas, pero es porque nosotros somos ignorantes, ¿sí? Pero si Sí, yo ya, siendo una gerente que sabe de cronograma y sabe que estas actividades, oiga, estas actividades de quién son hijas, o sea, ¿quién es la mamá? Ah, la mamá es una mampostería. ¿Y de quién es hija la mamá? Ah, no, la mamá es, no sé, de una cimentación, qué sé yo. Bueno, estoy hablando. Ah, entonces uno le encuentra como la lógica, ¿me entiendes? sí, sí, sí. Listo. Lo que pasa es que eso lo entiende uno más en Sí, cronograma. Y cuando uno empieza a hacer como esa integración entre la WS y el programa y la WS, ¿no? sí, señora. Sin embargo, una cosa que quiero que les quede claro a todos, la WS solo visualiza cajones, cajitas, hasta el Word Package. Si ustedes en cronograma ya ese Word Package le tienen hijas, esas hijas no tienen que mostrarse en una WS, porque precisamente un Word Package es un paquete de trabajo, es una cajita de trabajo, como si tuviera una falda. Cuando uno la visualiza en una WS, acuerden que es una falda plisada, las hijas se meten debajo de las faldas de la mamá y no se ven. ¿Por qué? Porque así lo definieron los técnicos que saben hacer WS, dijeron máximo, máximo, máximo una WS visualiza hasta un Word Package. Listo. Profesora, hablando de ese tema, Vivian Constanza pregunta, en síntesis, ¿se puede afirmar que un paquete de trabajo es un conjunto de actividades interrelacionadas? Sí, sí, son sus hijas, sí señora. Son sus actividades que le dan sentido y le dan desarrollo a ese Word Package. Entonces, por ejemplo, yo digo, queremos contratos firmados, es un Word Package. Claro, conseguir unos contratos firmados de un proyecto gigantesco es de pronto un Word Package muy grande que puede tener muchas actividades, muchísimas actividades, y tomarme hasta 2 meses lograr
que se firmen los contratos. ¿Mm? Pero esas actividades le pertenecen, esas actividades que se descuelgan de un Work Package son el trabajo que se hace para producir el objetivo del Work Package. El Work Package dice, contratos firmados. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Así sean 10, 5, 15 actividades o tareas. Pues si yo las hago en el orden en que las tenga que hacer, con el tiempo que me demore, lo que yo voy a producir es ¿qué? El resultado que el Work Package me está diciendo. Entonces, sí son actividades interrelacionadas para producir lo que busca el Work Package. Por eso hablábamos de un Work Package en sustantivo, como que es el nombre del resultado, ¿sí? Y ya las actividades pues son las acciones interrelacionadas que te llevan a producir el resultado del Work Package. Chicos, ¿sí, Vivian? Vivian, ¿te queda clara la respuesta? Porfa, si... Listo, sí, profe. Porfa, si tienen alguna otra duda, nos la pueden formular. Pues Camilo, te quedó claro, ¿cierto? Camilo, Vivian, Camilo, sí, todos. Camilo. Otra pregunta, dice Camilo, realizando la matriz de trazabilidad es necesario hacer un formato de documentos de requisitos. Estos documentos de requisitos vienen asignados con un ID. ¿Ese ID dónde sale? Me estás hablando de la matriz de trazabilidad, ¿no es cierto? Ah, no, es que ¿sabes qué, Camilo? Ese ID de requisitos no es el ID jerárquico de la WS ni del diccionario. Esa palabrita que a veces en todas las tablas o matrices columnadas, es decir, con columnas ponemos ID, es como si, es que es muy, bueno, nosotros ponemos ID porque el ID significa como el número, el numerito. Tú puedes poner ID o puedes poner N minúscula, una O, puntico, significa número. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, me has levantado 20 requisitos, pues tú los empiezas a numerar. 1, 2, 3, 4, 5. El cliente quiere estos 20 requerimientos. Alime. Listo. Entonces, tú me pones número 1, número 2. Ese es el ID. Es como el identificador numérico. Lo que pasa es que en WS y en diccionario, siempre que hablemos de WS y sus hijas, es un identificador, es un número, pero es un número jerárquico para permitir guardar la estructura jerárquica. Pero, por ejemplo, en una tabla, yo te digo, hazme el favor, Camilo, hazme una tabla de costos. Relacióname todos los rubros de costos que tú vas a tener que facturar. Entonces tú me dices, primero, 1, 2, 3, tin, tin, y me los nombra. Ese es un ID. ¿Okay? Profe, Vivian Constanza hace una pregunta, creo que estaba más relacionada al tema de cronograma, pero pregunta, ¿por qué se afirma que un hito tiene un valor de 0 y una actividad sí tiene valor? ¿Qué aspecto diferencia una actividad de un hito? Ah, bueno, porque es que en las herramientas de cronograma, para que el muñequito rombo, a ver, un hito, eso se los van a enseñar en cronograma, pero un hito a ver, les explico, a ver, con un ejemplo más claro. Por ejemplo, en mi agenda del celular hay un hito, un evento absolutamente importante que a mí jamás se me puede olvidar. Son los cumpleaños de mi mamá. Vaya y olvídensele a ustedes el cumpleaños de su mamá y los matan. ¿No? De hecho, a mí me mata mi mamá donde a mí se me olvida el cumpleaños de ella. Entonces, un hito es un evento absolutamente importante, es una anotación. En X fecha, llamar a saludar a mi mamá. Es como si tú pusieras una estrella. Un hito no tiene duración. Un hito representa, es un evento importante, un logro, algo que sucede ese día. Entonces un hito tiene fecha, mas no tiene duración. Las que tienen duración son las actividades que preceden la consecución del hito. Entonces, por ejemplo, las actividades sí tienen duración. ¿Por qué? Porque pintar una pared tiene duración. Me gasto 8 horas pintando la sala de mi casa, por ejemplo. Pintar la sala de mi casa, 8 horas. Entonces mi esposo me dice, oye, ¿me avisas cuando termines de pintar el apartamento? Entonces yo, claro, pongo allá abajo, hito, apartamento pintado, avisarle a mi esposo. Es una fecha en que yo tengo la recordación de avisar y de hacer esa llamada, pero no es una acción, no es una actividad. Y cuando ustedes en una herramienta de cronograma ponen duración 0, inmediatamente el cronograma pinta
pinta un monachito que es como un rombo. Ustedes van viendo un programa, las actividades en las filas están siendo escritas. Y cuando ustedes ponen en una actividad, por ejemplo, que dice contratos firmados o pared pintada, pero yo quiero que sea un hito, tú le pones fecha y en duración le pones 0. Inmediatamente le pones 0 entre todo el cronograma, por el hecho de poner duración 0, ya se forma como una figurita al lado de esa actividad, que es un rombo. ¿Y por qué es un rombo? Porque el rombo es la figurita que representa precisamente un hito. Un rombo es tan importante, los hitos son tan importantes en un proyecto que un presidente de una compañía no le interesa que yo le pase un cronograma de 5.000 tareas. Él lo que les va a pedir a ustedes, y lo van a ver en la gerencia del cronograma, es una matriz de hitos. Es decir, a mí no me muestre toda esa chorrera de 5.000 actividades para producirme la ampliación de la fábrica. A mí dígame cuándo las licencias ambientales están hechas. A mí dígame la fecha en que usted me tiene ya la planta construida. Dígame cuándo llega la importación de las máquinas. Dígame cuándo se firman los contratos. Dígame en qué fecha usted ya me entrega. Esos 5 hitos son los que demuestran la trazabilidad de un proyecto y resumen los momentos más importantes donde suceden cosas que hay que mostrarle a la alta gerencia, por ejemplo, o cosas muy importantes. Entonces no tienen duración, son los diamantes del proyecto. Por eso la simbología de un hito es un rombo, porque se asemeja a un diamante. Listo, profe, que muchas gracias. Bueno, son las 8:54. No sé si hay alguna otra duda antes de cerrar la sesión. Por favor, les recuerdo a todos, de verdad, a todos los asistentes en este momento. Nosotros estamos enviando con antelación las preguntas para que la profesora también pueda prepararlas y pues darnos una respuesta más clara a todos los presentes. Entonces, por favor, los invito a rellenar el formulario que les enviamos a través del correo para hacernos llegar sus dudas e inquietudes. Y pues avisarle también a sus compañeros, ya que este es un espacio pues para el uso de todos, y pues sería bueno que de verdad las dudas que puedan surgir las transmitan a través de estos canales que pues los dispone la universidad para nuestro uso y están ahí pues cuando podamos usarlos. Sí. Y a Lorena y a las niñas, pues yo de todas maneras este fin de semana, entonces lo que hago es bajar de pronto si me ven el sábado, miramos y yo voy a mirar entonces, no les prometo que mañana, porque mañana me voy de viaje y regreso, pues no tengo clase el viernes, entonces regreso el viernes, pero sí voy a mirar su WS, porque como ya me subieron el taller, yo la voy a revisar. Y de todas maneras, si nos vemos el fin de semana, yo voy a estar el sábado allá en clase en la universidad, de pronto si me pegan una buscadita. Estoy en los Jotas y, bueno, me encuentran y hablamos de eso, o si no, yo el domingo les hago la retroalimentación a su WS para que pues estén más tranquilas. Bueno. Profe, una pregunta antes de cerrar. Pregunta hacer. ¿Qué diferencia hay entre requisito versus requerimiento? Vean, hazme el favor, movilízate en la presentación. El requerimiento, más adelante. Más adelante. Ahí, párate ahí. Esto lo vimos en clase. Un requerimiento es una solicitud de algo que se necesita, pero puede ser expresada a alto nivel, o sea, muy general. Por ejemplo, un requerimiento puede ser, yo creo que requiero que me automaticen el proceso de compras en la compañía, porque es que yo siento que ese proceso está muy lento. Necesito que me lo automaticen. Ahora, ¿qué es el requisito? Es ya la característica del proceso. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Qué requieres? Entonces, necesito que se especifique paso a paso. Esos ya son requisitos. Requisitos son las características, condiciones y capacidades que le dan mejor detalle o más detalle concreto a una solicitud general que hace un cliente. Yo pongo mucho en clase un ejemplo y es, por ejemplo, un requerimiento. Yo necesito aumentar las ventas
en la empresa, porque es que yo siento que no estamos vendiendo mucho. Eso no me dice mucho, pero ya el requisito es ventas de qué. Ah, no, las ventas del producto tal. ¿En dónde? Ah, no, pues necesito aumentar las ventas en Bogotá, del producto alfileres, pero alfileres los pequeñitos, no los grandes, y necesito, ¿en cuánto incrementar las ventas? Duplicarlas. Cuando yo ya empiezo a darle características funcionales a ese requerimiento general o a esa necesidad general, ya estoy hablando de requisitos. Por ejemplo, yo puedo decirles ahorita, ¿y saben qué? Ahorita cerramos este café. Ay, tengo un hambre, tengo ganas como de comerme algo. Ese es un requerimiento, necesito satisfacer mi hambre. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué me voy a comer? Obviamente, si yo les digo a ustedes, gerentes de proyectos, satisfagan mi hambre, ustedes van a decir, pero Jalime, pero a ver, sí, sabemos ya que tienes hambre, requieres que te demos algo de comer, pero a ver, caractericemos un poquito más esa solicitud. ¿Hambre de qué? Ay, quiero una hamburguesa. ¿Qué tipo de hamburguesa? Una hamburguesa de carne. Dame más características, Jalime, para poderte traer la hamburguesa. Ah, bueno, quiero una hamburguesa de carne, pero de carne de cerdo. La quiero a la brasa, no me la vayan a traer frita porque no como frito, sino a la brasa. La quiero con tomate, no me le pongan cebolla, pero sí pónganle ajonjolí, pónganle mostaza, pero no le pongan mayonesa. Ah, y me le ponen una aceituna. Y es más, quiero que también traiga pan de centeno, pero no quiero pan duro, sino pan blando. Y la quiero caliente, pero no que se queme. Y la quiero grande, no la quiero chiquita. Ya les estoy dando características funcionales de la hamburguesa. Las características de la hamburguesa son los requisitos. ¿Sí? Y tener hambre es una necesidad general, un requerimiento. ¿Sí te quedó claro, Acer? Acer. ¿Sería que Acer se fue? ¿No está? Listo, profesora, que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes por haber estado acá presentes. Espérate, Néstor. Dice, profe, del grupo 1C, ¿es posible que me puedas ayudar con las asesorías para realizar un plan de gestión? Mira, para realizar el plan de gestión del alcance que les estoy pidiendo en el taller, ustedes deben accesar de la plataforma la plantilla para plan de gestión de alcance. Ahí se explica paso a paso todo lo que hay que hacer en el plan de gestión de alcance que me tienen que entregar con un taller. Lean la plantilla. Cuando lean la plantilla, si tienen dudas, me pueden escribir en el foro o me escriben al correo, pero hay que leer la plantilla. La plantilla está absolutamente clara. Entonces, léela, Camilo, y me cuentas. Si quieres, me puedes escribir al correo si tienes dudas o me escribes al foro. Bueno. Vale, listo, Camilo. Listo, profesora. Y las niñas también, las niñas que me busquen entonces y yo les reviso lo de la bueno, igual yo tengo que calificar eso. Bueno. Yo creo que entonces listo, Néstor, cierra. Muchas Muchas gracias a todos por asistir. Les mando un abrazo enorme, gigante, un beso a los pilos que están conmigo esta noche. Y le doy la palabra a Néstor para que cierre. Bueno, profesora, muchas gracias a usted por su tiempo, por ayudarnos acá a resolver las dudas. Como les venía comentando, de verdad, por favor, pues estos son espacios para nosotros, brindados para poder pues mejorar en nuestro proceso de educación. Así que, por favor, de verdad, los invitamos a seguir asistiendo, a que pasen la voz con sus compañeros y que nos formulen las preguntas con anterioridad, las que les enviamos a través del correo. Muchas gracias, profesora. Que estén muy bien todos. Bueno, Néstor, con todo gusto. Hasta mañana a todos. Un beso, cuídense y revisen y cualquier cosa me escriben al correo o me escriben al foro. Bueno. Bueno, muchas gracias, profesora. Hasta luego. Chao.